Mi primer consejo sería intentar retrasar eso lo máximo posible. No porque ralentices tu empresa, ojo, no se malinterprete, sino porque muchas veces, y esto relacionado con lo que hemos hablado antes, si tenemos más dinero nos gastamos más dinero. Y si tenemos menos dinero nos gastamos menos. Pero eso no significa que hagamos menos cosas o peor las cosas. Muchas veces como empresario tú te podrías gastar infinito dinero. El tema es que tienes que ser muy selectivo y hay veces que si no tienes capital, pues te las apañas y las haces tú. Hoy vamos a hablar de un tema que a todo el mundo nos viene a la cabeza, tanto a nivel personal como a nivel de empresa o como autónomo. Nos gustaría duplicar nuestros propios ingresos y seguro que nos vas a poder dar alguna pauta porque tenemos con nosotros a Richard Gracia. Richard, Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí un ratito charlando. bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Sí, la verdad que el viaje tranquilito, con un poco más de tráfico de lo que me hubiera gustado, pero bueno, aún así tranquilo, sin mayores sobresaltos. Me gustaría empezar un poquito fuerte, que vean un poco la chicha que van a encontrar en la entrevista, que nos dieras los principales errores que tú ves que cometemos, tanto en las finanzas personales como en la de las empresas, que tú ves normalmente cuando gestionas a tus clientes. Vale, desde luego en la parte personal te diría que para mí hay algunos muy claros. Uno de ellos es no gestionar bien la parte del ahorro, porque muchas veces la gente no es eficiente o no es efectiva ahorrando. Te lo digo porque yo lo trabajo esto con mis alumnos, con mis clientes, y muchas veces nos llega gente que dice, es que no puedo ahorrar más, no puedo. Y luego trabajamos con ellos y duplicamos o triplicamos su capacidad de ahorro. Ha habido algunos exagerados que lo hemos multiplicado por 9. Había unos chavales jóvenes que eran funcionarios, ahorraban 200 euros al mes y pasan a ahorrar 1.800 euros al mes. Claro, la capacidad de inversión que tienes, si multiplicas por 9 tu capacidad de ahorro y de inversión, pues es mucho mayor, ¿no? Luego, para mí otro error importante sería el no invertir. No invertir o tardar mucho o esperar o postergarlo, tal, que esto pasa, ¿no? No se da cuenta la gente de la cantidad de dinero que está perdiendo por empezar tarde, por esos 5 o 10 añitos de diferencia que parece que no es nada. Es una barbaridad. Estás literalmente perdiendo a lo mejor cientos de miles de euros de diferencia porque eso se nota sobre todo al final. El haber empezado esos 10 años antes debido al interés compuesto supone muchísimo dinero. Y luego también te diría yo que el tercer así error grave, ¿no? A nivel particular, sería que cuando empieza la gente a invertir y sobre todo se da cuenta de todo el tiempo que ha perdido, va quiere ir de 0 a 100 y se pegan unas leches espectaculares. ¿Por qué? Porque lo que no han hecho intentan recuperar el tiempo perdido y eso no funciona así. Es como si tú coges y dices, mira, no sé conducir, pero voy a coger un Fórmula 1 y me voy a poner a 300 por la carretera. Pues es que te la vas a pegar. O sea, es que no tiene ningún sentido. Empieza poco a poco, aprende a conducir despacito y cuando ya has aprendido un poco, pues oye, te coges un coche más rápido, ¿no? Pues esto funciona igual en las inversiones. Eso por ahí. Luego, a nivel de empresa, que también he visto bastantes cosas, yo te diría que uno es no mirar los números, no prestarle, como la gente a veces no se siente cómoda con las finanzas, parece como que, oye, si yo miro para otro lado, no va a pasar nada, ¿sabes? Como esto, bueno, ahí está, ya se solucionará solo. Y al final, como todo, lo que no se puede, no se pide, lo que no se mide, no se puede mejorar. Pues en las finanzas, vamos, clarísimo. Hay que realmente ponerle foco, mirarlo. Pues igual que a nivel personal, pues tú deberías a final de mes, oye, revisar un poco cómo ha ido el mes. Pues a nivel de autónomo, de empresario, eso hay que hacerlo. Luego también otro error muy común a nivel financiero, te diría yo que es el tema de que cuando te empieza a ir bien, la gente empieza a ver los gastos de otra manera. Yo esto lo he visto sobre todo especialmente en tema de startups. ¿Por qué? Porque de repente te viene una financiación. Yo cuando estuve en Lanzadera, pues muchos de mis compañeros nunca habían gestionado a lo mejor tanto dinero, ¿no? Y de repente, pues a un compañero que hace 2 meses, yo qué sé, no hubiera pagado más de 100 euros o 200 porque le diseñaran el logo, le parecía entonces una excelente idea pagar 15.000 o 20.000 euros por un rebranding. Y es como, a ver, pero si hace 2 semanas no hubieras pagado 200 euros y ahora vas a pagar 20.000, tío, ¿en serio? ¿Esto es lo que te va a hacer de verdad vender 10 veces más? Probablemente no. ¿No? Entonces, la gente cuando coge un poco de dinero y si no está acostumbrada a manejarlo, empieza a gastarlo de manera demasiado alegre. Y esto, claro, en empresa, es que hablamos de números, por lo que te digo, yo he visto cientos de miles de euros o millones que se los ha fundido la gente en meses, ¿sabes? Y esto pasa mucho, ¿no? Te diría yo que probablemente en empresas son los dos más graves, aunque seguro que habría muchos más.
tenéis un método que es el método Rico, que luego iremos hablando con él, pero me gustaría que nos contaras, si no estoy equivocado, estudiaste ingeniería como una persona... En Zaragoza, además, aquí. ¿Aquí en Zaragoza? Sí, sí. O sea, que aquí en Zaragoza has tenido buenas experiencias. Sí, sí, estuve. Bueno, es verdad que estuve solo 3 años porque me fui de Erasmus y ya me quedé en Escocia a hacer el resto de la carrera. Pero sí, sí, estudié ingeniería aquí. Colombia, Kenia, Etiopía. Te invitamos a probar los mejores orígenes cafeteros. Entra en cafeselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de especialidad. Cafés El Criollo, el café que te mereces. Como una persona que ha estudiado ingeniería, acaba dedicándose al mundo de las finanzas y además he visto que por el camino has estado teniendo varios proyectos de emprendimiento, como tú bien has dicho, Claro. formaste parte, ¿no?, de lanzadera con una de las startups. Ujú. Cuéntanos un poco en qué momento te empieza a picar esa curiosidad y cómo fue evolucionando ese emprendimiento hasta que llegaste a decir, ostras, pues me gustaría dedicarme al mundo de las finanzas, voy a especializarme y voy a aportar valor en esta parte. A ver, en realidad ha sido algo un poco progresivo y natural, porque yo, por ejemplo, desde que tengo, yo creo, 21 años, así 22, y empecé a trabajar, el primer trabajo, empecé a ganar dinero, tuve hasta cierto punto la suerte de que ya había gente en mi entorno, entonces sí, antes no, pero en mi primer trabajo, que ya, oye, venía de familia de empresarios, de inversores que invertían. Yo además ganaba bien, porque ya en el primer trabajo decidí pivotar y no empecé a trabajar como ingeniero, sino como consultor de estrategia y ganaba pues un poco mejor, ¿no? Tampoco ganar unas barbaridades, pero ganaba bastante mejor que la media. Entonces eso me permitía empezar a invertir y yo durante toda mi carrera profesional pues he estado entre el mundo corporate y el mundo empresario emprendedor. Yo de hecho me considero bastante emprendedor en general. Sí que en paralelo iba invirtiendo y haciendo cosas. Lo que pasa es que ya cuando ya tenía, pues lo que sé, llevaba ya 12, 15 años de carrera profesional, me empezó a atraer mucho el mundo inversor. Y empecé a emprender, pero en el mundo de la inversión. Y lo primero que monté, de hecho, fueron un par de empresas de inversión inmobiliaria. Y eso lo he llevado en paralelo hasta hace poco que vendí las 2 empresas, una a un socio y otra a un conocido. Y luego, el 2020, con la pandemia, me surgió la oportunidad de escribir un libro, porque además un amigo, pues bueno, me quería ayudar con el tema y tal. Y en principio yo iba a escribir un libro sobre emprendimiento, pero resulta que hablando con mi hermano, que como estábamos todos encerrados en casa, dije, oye, ¿qué te parece si escribimos el libro juntos? Y en el caso es que a mi hermano pues no tenía experiencia emprendiendo, no tenía sentido que escribiéramos un libro de emprendimiento. Y dije, oye, otro tema que nos apasiona a los dos es el tema del dinero, la inversión, las finanzas. Mi hermano es verdad que estaba más enfocado en la parte de gestión del dinero, de finanzas personales, y yo más en la parte de inversiones. Y dijimos, oye, pues entre los dos vamos a hacer el libro del método Rico. Y al principio, durante un año, escribimos el libro y sin más. Pero claro, no hacía más que llegarme gente diciendo, oye, es que me interesa mucho este tema, ayúdame, dame formación, asesoramiento. Claro, yo como empresario dije, tío, llevo un año y aquí he dicho que no a 100, 200 personas y los he mandado a otros sitios. Tío, estar desperdiciando una oportunidad buenísima de negocio, ¿no? Que al final, como te digo, yo vengo mucho del mundo emprendedor precisamente y veía que había una demanda, una necesidad no cubierta. Dije, bueno, ya que con el libro me he posicionado a nivel de marca, me está llegando clientes, que es de lo más difícil como emprendedor, ¿no? Conseguir esos clientes. Digo, ¿por qué no aprovechar esto y de paso aportar valor? Y empecé a hacerlo y luego ya pues me encontré además con el hecho de que es que me gustaba mucho y era muy gratificante ayudar a la gente que en este punto en concreto, ¿no? Con su dinero, conocerlo mejor y tal. Y a partir de ahí pues empecé a crecer esa empresa, a ponerle más foco y por eso pues llevo ya como 5 años. Ahora va a ser de hecho el 5º aniversario en junio de que publicamos el libro. Cuando venís algunas personas que habéis escrito un libro me genera bastante curiosidad. ¿Contaste con alguna editorial? ¿Te fue sencillo el empezar a escribir el libro o estuvisteis buscando fórmulas de cómo, digamos, de cómo organizarlo, ¿no? Porque a mí al final me viene a la cabeza y digo, ostras, a mí me costaría organizar todas las ideas que llevo en la cabeza y al final poner un libro. ¿O has contado con alguna empresa que te ayude en la composición y de la forma del libro? Pues mira,
Yo es verdad que ya había empezado a escribir un libro bastante tiempo antes sobre emprendimiento y estuve como 3 o 4 años escribiendo fragmentos, ideas, poniendo cosas, tal. Y resulta que este amigo mío se dedica a escribir libros y a ayudar a la gente a escribir libros. Y justo sacó en ese momento como un crowdfunding para hacer un servicio como más de apoyo, de asesoramiento. Y justo pues por apoyar a mi amigo, porque yo tenía idea de escribir el libro y porque además era el momento perfecto con la pandemia, pero claro, en el día a día es muy difícil escribir un libro porque te tienes que sacar unas cuantas horas, concentrar, si te dedicas a otras cosas, es, es muy complicado. Pero claro, en ese momento en la pandemia de repente no tienes otra cosa que hacer, tienes 12 o 14 horas al día libres, que es como, bueno, pues ahora qué hago. Entonces se juntó un poco todo, ¿no? Y fue el momento perfecto. Y lo escribí basándome pues en ese apoyo de mi amigo. Es el primero. Luego es verdad que el segundo ya lo escribimos con Planeta y lo publicamos con Planeta. Bueno, el tercero realmente porque el segundo fue una agenda. Y el cuarto pues lo coescribimos con otro autor. Entonces he probado todo, pero es verdad que sí que es más fácil si tienes pues al menos una guía, un apoyo, un manual, porque ya te digo, los primeros años me pegué pues, 3 o 4 años dando palos de ciego hasta que por fin puse el huevo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Quiero hacer un impasse en el episodio de hoy para hablar de un tema que nos preocupa a todos, y es que sentimos que cada vez la factura de electricidad nos está subiendo más. Por eso quiero hablar de nuestro patrocinador Isasfe. Isasfe es una consultoría energética que lo que hace es hacer que sus clientes cada día paguen menos en su factura de electricidad y están consiguiendo que rebajen su factura en más de un 30%. Hay una estadística que está clara y es que más del 90% de los suministros pagan de más en su factura de electricidad y de gas. Por eso os vamos a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que podáis mandarle una factura reciente y os pasen una propuesta que no podéis rechazar. Sin compromiso, sin coste, solo ahorro. No dejes pasar la oportunidad. Seguimos con el episodio. El método Rico, ¿a quién va dirigido? ¿Va dirigido a personas particulares para las finanzas personales? ¿Va dirigido más a autónomos, a emprendedores, a empresarios? ¿Quién es ese cliente objetivo? El método rico está sobre todo dirigido a cualquier persona que quiera pues, manejar mejor sus finanzas, gestionar mejor su dinero y empezar a invertir, ¿vale? Es verdad que está dirigido a gente más o menos principiante. Gente que se haya leído ya 15, 16 libros, o los que sean, de finanzas e inversión, lo va a encontrar a lo mejor que es repetitivo, superficial, porque claro, lo que nosotros hicimos fue tratar de extraer todas las lecciones que a nosotros nos habían servido para empezar ese viaje, ¿no? Y es con esa idea con la que lo escribimos. Entonces, a cualquier persona que esté más o menos empezando o como un primer libro de finanzas e inversión puede ser perfecto. Pero es verdad que son finanzas e inversión a título particular. De ahí, obviamente, puedes extraer algunas cosas para, como autónomo sobre todo, porque claro, en el caso de autónomo es cuando más se mezclan las finanzas de personales y de empresa, ¿no? Y como empresario alguna cosita puedes sacar también, porque además todos deberíamos aprender a gestionar mejor nuestro dinero e invertir, pero ya te digo, el propósito principal es a particulares, a cualquier persona que quiera hacerlo mejor con su dinero. Una persona puede imaginar a lo mejor que detrás del método Rico hay una persona simplemente o que estarías tú simplemente detrás, pero sí que he visto en vuestra web que al final sois un equipo numeroso, que cada uno por lo que se ve se encarga de una parcela en la que me imagino que estará más especializado. Una persona que piense pues empezar a indagar en vuestra web y cómo sería el proceso, ¿qué proceso le contamos que es el proceso normal que hacéis con un cliente? Bueno, a ver, ahora ya somos muchos. Al principio éramos mi hermano y yo. Lo que pasa es que ahora somos como 30 y pico personas en la academia, ¿no? Pero porque hemos ido creciendo, ¿no? Y al final esto es el proceso natural de que si te va bien, pues obviamente evolucionas. Entonces, nosotros lo que tratamos, porque hay que diferenciar entre lo que es el libro, que dirá, la gente ya habrá pensado, ¿cómo que un libro tal? No, o sea, hay que diferenciar lo que son los libros, que eso simplemente, pues, tienes ya los libros ahí, los puedes comprar en Amazon o en librerías o donde sea. Y luego está la parte de la academia. En la academia tenemos diferentes programas formativos. Sí que es verdad que tenemos un par más también enfocados a ser ese primer programa de inicio, que a todo el mundo le ayuda a poner, por un lado, sus finanzas en orden, a maximizar su capacidad de ahorro para poder invertir más y luego a crear una estrategia de inversión personalizada. Y ahí para mí la diferencia, que lo que nosotros aportamos especialmente de valor, no es tanto el conocimiento, que también está bien y está muy bien estructurado y muy bien organizado, pero eso hoy en día es un commodity, lo tienes en YouTube, lo tienes en muchas cosas, sino que es, oye, te voy a dar unos pasos, una metodología, un orden, y además tenemos estos mentores, que por eso hay tanto equipo, porque para mí la gente en las formaciones en general, el problema es que se pierde y no las acaba. Entonces yo no quiero y no hago formación
solo formación online y ahí tú te las apañes, sino que lo tenemos en un programa de acompañamiento y mentorización en la que yo quiero que tú consigas resultados, que tú realmente transformes, que sea un programa transformacional y que digas, no, es que yo he entrado, pues yo qué sé, ahorrando 200 euros al mes y sin tener ni idea de inversión y he salido ahorrando e invirtiendo 500, 600, 1000 euros al mes y además con un plan claro, con una estrategia, con tal. Eso para mí es la clave, ¿no? Y luego aparte hay otros programas de especialización, oye, pues más en bolsa o en otra serie de temas, en cripto, otra serie de cosas más avanzadas, ¿no? Pero para mí la clave y lo que es verdaderamente transformador es ese programa troncal que casi todo el mundo debería hacer, ¿no? Porque es que el problema es que esto es algo que deberían enseñar en los colegios, en las escuelas o en las universidades y no te lo enseñan. Yo tengo gente que trabaja en el banco y que ha estudiado ADE y que viene, hace mi programa y flipa y dice, tío, es que yo no sabía todo esto y trabajo en un banco, ¿sabes? Incluso asesorando gente. Dice, tío, yo no sabía todo esto. Entonces, este último tramo que has estado hablando, me han surgido varias cosas, pero Sí. vamos a ir por partes. Me interesa que nos contaras algún caso de éxito de una persona y cómo ha ido evolucionando en el camino con vosotros para poder llegar a sus objetivos. Claro, a ver, hay diferentes tipos de casos de éxito. Te puedo hablar de un par si quieres para que veas un par de extremos, ¿no? Porque por ejemplo, hay un caso de éxito que yo le tengo mucho cariño, que es una persona que llegó a una situación muy complicada, que tenía 11.000 euros de deuda, estaba realmente preocupado, no sabía cómo salir de ahí, no se permitía ni llevar a sus niños a comer helado, ni a comer un crepe porque sabía que estaba en una situación muy, muy mala e incluso llegó a pedir un préstamo adicional para poder costearse nuestro programa. Y claro, esa persona en unos meses salió de deuda, luego empezó a ahorrar, empezó a invertir y ahora ya tiene casi la entrada ahorrada para invertir en su primera vivienda. ¿Sabes? Eso para mí ha sido un súper caso de éxito. Es verdad que le ha llevado 2 o 3 años hacer todo ese proceso porque tiene una situación muy mala. Luego hay casos pues muchísimo mejores de gente que son o médicos que ganan bien o empresarios pues que, yo qué sé, en unos meses han invertido en 4 casas, han montado una cartera indexada, han empezado a hacer no sé qué y que han aumentado su patrimonio en unos meses pues en 50.000 o en 100.000 euros gracias a lo que han aprendido en la formación. Claro, son dos extremos muy diferentes, pero es que, claro, el punto de partida de cada uno también era muy diferente, ¿no? Entonces, esto es un acelerador y obviamente si tú llegas pues, en un estado muy primigenio, muy complicado, pues te va a costar más, pero vas a acabar acelerando y cogerás velocidad. Y si ya llegas más lanzado, pues cogerás velocidad más rápido. Pero la verdad es que los resultados son francamente increíbles en muchos casos. Ya te digo, la media en general es que en esos 6-12 meses que dura el programa, la mayoría de la gente aumenta su patrimonio en unos 14.000 euros. Pero ya te he dicho, hay algunos que 4 pisos. Imagínate, eso es bastante más, ¿no? De 14.000 euros. Entiendo que centréis mucho en esa capacidad de ahorro, o sea, en optimizar la capacidad de ahorro de las personas, porque eso les va a llevar a poder invertir más capital y que al final la rentabilidad sea superior. Ahí, mira, en un ejemplo que yo les pongo también al principio para que lo entiendan, ¿no? Imagínate 3 casos. Imagínate Pablo, Marta y Ana, ¿vale? Y Pablo simplemente decide, oye, yo voy a ahorrar 100 euros al mes, pero no me voy a complicar, ¿vale? Lo voy a tal. Al cabo de 30 años, si Pablo ahorra 100 euros al mes, habrá ahorrado 36.600. Con ese 1% que te puede pagar el banco tendrás 41.000 euros. Dices, bueno, al cabo de 30 años, 41.000 euros con la inflación, imagínate, eso no vale nada. Dice, vale, venga, el segundo caso. Venga, pues voy a ahorrar esos 100 euros, pero los voy a invertir. Los voy a invertir, por ejemplo, al 5%, para que la gente no diga, oh, 5, algo súper conservador. Va a tener la inflación, pero bueno. Ahorrarías también 36.000 euros, igual que el otro, ¿vale? Pero al cabo de esos 30 años, esos 30 y pico mil euros se habrían convertido en 80.000. Habrías duplicado el dinero sin tener que hacer nada gracias a invertir en algo relativamente conservador, un 5%, ¿vale? Pero ahora está el siguiente caso. Imagínate, Ana. Coge y dice, en vez de 100 euros, son de 500 euros al mes lo que me voy a apretar un poquito el cinturón y voy a invertir. Ana acabaría con 400.000 euros invirtiendo ese mismo 5%. Es decir, 10 veces más que el primero y 5 veces más que el segundo. Gracias a haberse apretado un poquito el cinturón y a invertir, que son las dos claves, ¿no? La gente dice 400.000 euros. Sí, 400.000. Y te estoy diciendo cifras muy conservadoras, porque un 5% para mí hoy en día sería ridículo. Yo no invierto en nada que no espero que me dé al menos un 12, un 15, ¿no? Yo estoy obviamente en otro nivel. Pero nuestros alumnos sí que buscan ese 10% mínimo, más o menos, de rentabilidad y se puede conseguir un 8, un 10, 12. Entonces, y esto con el interés compuesto y con el tiempo, estamos hablando de
de cantidades que no llegan al millón debería ser difícil, ¿no? Entonces, las claves son las dos. No vale solo con invertir, no vale solo con ahorrar mucho, hay que ahorrar mucho e invertir. Esas son las dos palancas, inevitablemente. ¿Tiráis más en la inversión hacia la parte inmobiliaria o lo centráis todo más en inversiones en ETFs, en bolsa o en oportunidades que puedan surgir? Nosotros creemos mucho en la inversión multiactivo. ¿Por qué? Porque esto, aparte de ser más seguro, ¿vale? Te va a permitir aprovechar mejor las oportunidades. Hay gente que te va a decir, no, lo mejor es en inmuebles. Con inmuebles no se pierde nunca dinero. Sí, claro. Eso es porque no han mirado el histórico. O sea, es que en 2008 pasó claramente y en muchos países ha pasado que ha habido momentos muy complicados. Se llegan a los venezolanos, a los argentinos. O sea, hay de todo, ¿no? Pero yo no me quedaría nunca con un único tipo de activo. Para mí los activos o las inversiones son como una caja de herramientas. ¿Es mejor un martillo o un alicate? Pues depende un poco de lo que quieras hacer. Oye, si yo quiero ingresos pasivos, a lo mejor un inmueble o unas acciones o ETFs de dividendos son buenísimas. Pero si yo quiero maximizar el crecimiento de mi capital, pues a lo mejor unas acciones tipo growth o un Bitcoin puede ser mejor alternativa, ¿no? O a nivel fiscal, oye, pues ¿qué es más óptimo a nivel fiscal? Pues seguramente una inversión a largo plazo en la que no saques nada va a ser más óptimo que a lo mejor un inmueble que vas a tener que estar pagando impuestos al comprar, al vender, al reformar, al mantener, el IRPF, las ganancias, los... Entonces hay que entender un poco más allá y nosotros por eso somos partidarios de que es bueno conocer las diferentes opciones y tú así además vas a poder decir, oye, es que ahora están muy baratas por lo que sea las acciones de value. Ostras, pues igual es un buen momento para comprar aquí. Y a lo mejor ahora los pisos están caros y no te merece la pena comprar pisos ahora y prefieres esperar a que corrijan los pisos y a lo mejor en ese momento las acciones están caras y los pisos baratos. Y en ese momento es cuando compras pisos, ¿no? Poner un ejemplo muy tonto. Crisis de 2008, que todo el mundo lo tendrá en la cabeza. Vale, pues cuando los pisos estaban por las nubes, obviamente no vas a comprar pisos. De repente el mercado de la bolsa cae. El mercado de la bolsa es más rápido. Hay una corrección brutal. En ese momento, a lo mejor lo ideal es comprar bolsa, pero los pisos todavía estaban altos y estaban todavía cayendo. Hasta 2012-13 no tocaron suelo, pero la bolsa ya se había recuperado. Entonces, a lo mejor en 2013, 14, 15 era un momento buenísimo para comprar pisos. Y pues a esto mismo lo podríamos aplicar al tema de Bitcoin o de oro, ¿no? Decir, oye, si tú sabes cuándo está cara o cuándo está barata una cosa, puedes aprovechar mucho mejor tu capital para ir comprando de manera inteligente cuando haya buenas oportunidades en un activo o en otro. Has dicho algo que me llama la atención, lo quiero remarcar, porque muchas veces cuando una acción, un ETF cae, como está sucediendo ahora desde hace un mes o un mes y medio, con pues, el SP500 y con muchos ETFs que están basados en la parte de Estados Unidos, cuando empieza a caer en picado, la gente empieza a sacar el dinero, no entiende que lo que tiene que hacer es comprar más, que al final está comprando barato, algo que en un tiempo va a incrementar mucho su valor. Claro, a ver, depende un poco de la estrategia que sigas, ¿no? Pero sí que es muy importante entender esa parte psicológica y de miedo que normalmente nos incita a hacer las cosas al revés. Normalmente nosotros cuando nos dejamos llevar en inversión por nuestras emociones, vendemos por miedo y compramos por avaricia. Y esto nos hace comprar cuando normalmente las cosas están ya excesivamente caras y habría que plantearse dejar de comprar o incluso vender. Y nos hace también vender cuando tenemos miedo porque ha caído y muchas veces está ya en el suelo o cerca del suelo. De hecho, cuando en el momento de mayor pesimismo es normalmente cuando el mercado ya hace suelo, cuando todo el mundo ya tiene miedo, ya ha vendido, ya no queda nadie por vender y ahí es cuando hace suelo el mercado, ¿no? Y es cuando habría que estar comprando. Entonces es verdad que la gestión emocional y el conocimiento son dos caras de una misma moneda, porque es verdad que el conocimiento te va a ayudar a gestionarlo mejor también emocionalmente. Si sabes lo que estás haciendo, vas a hacerlo con más confianza y vas a entender, porque a mí me pasa. Yo hay veces que digo, ostras, mi cuerpo me pide vender y entonces digo, quieto parado. Si tu cuerpo te pide vender, igual es que a lo mejor deberías estar pensando en comprar y tienes que gestionar eso, ¿no? Te lo digo porque me ha surgido porque recientemente conocidos míos que habían estado comprando han ido viendo cómo iba cayendo sobre todo el SP500 y se han puesto nerviosos y decían, pues ahora vendemos rápido. Y digo, no, ahora estate quieto y ahora compra más. Sobre todo, te digo, por ejemplo, en abril yo lo vi clarísimo cuando pasó el tema de las tarifas, que hubo una corrección brutal. Bueno, brutal. Quiero un 15, un 20, depende del Nasdaq, ¿no? Depende de qué índice miremos. Pero sí, que hubo una corrección fuerte
Yo ahí estuve comprando, justo creo que los mínimos fueron el viernes y el lunes. Yo estuve comprando el viernes y el lunes no compré porque tuve unos temas y tal. Compré el martes, pero vamos, prácticamente en los peores momentos, peores, que es cuando mejor es para comprar. Pero claro, eso implica que tú tienes que ir contracorriente, porque justo es cuando todos los medios están hablando de crisis, los aranceles, la bolsa va a explotar, y luego al final han pasado o pasaron unas semanas y se había recuperado todo, ¿no? Ahora otra vez, de nuevo, un poco de incertidumbre. Cae, pues cuando cae normalmente, como tú bien dices, es cuando deberías al menos plantearte comprar. Luego hay que ver si tiene o no tiene sentido. No es tan obvio, no es tan sencillo, porque siempre puede caer más, ¿no? Obviamente. Y cuando cae, si es una corrección pequeña, es verdad que suele ser más rápido y se recupera rápido, pero cuando es una corrección fuerte, es verdad que el mercado puede caer 3, 6, 9 meses. Entonces, a lo mejor hay veces que tienes que entender un poco si estamos en una corrección o si estamos en una crisis, porque, claro, si estamos en una crisis y compras en la primera semana, pues es que te va a seguir cayendo a lo mejor durante 12 semanas más. Tienes que estar preparado. Además, cuando vas a largo plazo, lo lógico es no mirarlo. O sea, el ir dejándolo y tampoco estar todos los días mirándolo. Claro. Yo lo hago mal. Depende un poco de tu estrategia de inversión. Es que yo creo que no hay ni mal ni bien. Quiero decir, si tu estrategia de inversión es DCA, por ejemplo, que es invertir todos los meses lo mismo, el dollar cost averaging, ahí sí que dirías, oye, no tengo que mirarlo. Pero a lo mejor tu estrategia no es esa. A lo mejor tú haces DCA, pero quieres complementar ese DCA cuando el mercado corrige. Entonces ahí sí que tienes que estar un poquito más pendiente, no mirándolo todos los días porque no estás haciendo trading, pero sí que tienes que estar un poco más informado, ¿no? O si ya vas a cosas más sofisticadas y dices, no, es que yo hago momentum y quiero comprar barato y vender cuando el precio pierde inercia, pero es que eso ya se parece más al trading. Ya hay que ir, por eso te digo que depende un poco de a qué juegues, ¿no? Yo en general no me gusta hablar de trading y no me gusta hacer trading. Yo eso para mí es una profesión. Yo cuando hablo de inversión en general hablo de largo o medio o muy largo plazo. Yo lo llevo a largo plazo y me da curiosidad ver la evolución día a día. Y entonces, como sé que no me va a entrar el miedo y que lo voy a dejar, pues lo miro todos los días y sé que no hay que hacerlo. A ver, pero no sí puedo que evitarlo. Que si vas a muy largo plazo, mirar todos los días, lo único eso que te puede poner un poco nervioso, pero también te da vidilla. Depende, siempre y cuando lo tengas claro, pues no pasa nada. Me da curiosidad. Eso o sea, es. el ir viendo la evolución y el intentar entenderlo, entender un poco el funcionamiento. Eso es. Simplemente eso es por curiosidad. Ya sé que no me va a dar ese impulso porque es algo que ni me lo planteo. Pues ya está. Si lo tienes claro, yo creo que eso, que no hay ningún problema. Simplemente es tener esa parte clara y ya está. Has nombrado antes las cripto. Me gustaría saber un poquito la opinión, porque hay gente pues, que es muy propensa a comprar, incluso tiene porcentajes de su cartera altos. Sí, sí. En algunos casos, bueno, claro. Algunos incluso solo cripto, sí, sí. No, una cosa es lo que dicen y otra cosa es a lo mejor lo que tienen, pero bueno, hay algunos que hablan de un 70, un 80% de la cartera. ¿Qué opinión tienes? Y si la única que le das credibilidad es a Bitcoin, ¿o crees que hay otras criptos que funcionan bien y que se les podría dar credibilidad? A ver, hay diferentes tipos de cripto, ¿no? Para mí, por un lado, tenemos Bitcoin, que es como el padre de todas las cripto, que sería o quiere acabar convirtiéndose en ese oro digital, ¿no? Es verdad que cada vez está más cerca, porque hace unos años no se comportaba para nada como el oro digital. Ahora está empezando a dar algún atisbo, ¿vale? Los países están empezando a adoptarlo, las reservas, la parte institucional, lo están empezando a incorporar en carteras. Bueno, el Bitcoin, yo a medio y largo plazo, mientras no pase nada disruptivo, tipo que lo de los ordenadores cuánticos puedan hackearlo y reviente todo, pero bueno, eso podría reventar todo el sistema financiero mundial, no solo Bitcoin, con lo cual eso tampoco es que sea solo de Bitcoin, ¿no? Siempre y cuando las cosas sucedan de una manera más o menos normal, Bitcoin yo sí que veo que tiene sentido y que puede ser una excelente inversión. Dentro sí, eso, para mí siempre de un patrimonio diversificado. Yo he tenido esta conversación con algún experto que es muy Bitcoin believer y que dice todo Bitcoin y digo, bueno, sí, todo Bitcoin yo no lo haría, yo metería, pues depende de la versión que tengas a riesgo, como puedes meter un 5, un 10, con mucho un 25% de tu cartera, pero yo nunca iría más allá, ¿no? Luego tendríamos los stablecoins, que realmente eso sirve únicamente para entrar y salir, para operar, que es, vale, pues está bien, pero no te vas a hacer rico con eso. Luego tendrías, por otro lado, para mí, Ethereum, que sería un poco como la madre de las criptomonedas, ¿no? Que sería, o digamos, la primera de todos los altcoins, la primera de todos los que no son Bitcoin. Y Ethereum, pues puede tener un sentido. Es verdad que
y Ethereum y todas las demás altcoins, en mi opinión, a día de hoy, yo creo que siguen estando sobrevaloradas, porque la mayoría de las criptomonedas en realidad son proyectos o empresas. Y las valoraciones que se les dan a esos proyectos o a esas empresas, la mayoría están infladísimas. Ahí sí que veo una burbuja similar a la de las .com, ¿no? ¿Por qué? Porque al final son muchas de las empresas que son criptos, que son 3 tíos en un sitio que no sabes ni quiénes son, que son ahí y han montado una empresa que supuestamente vale, yo qué sé, 1.500 millones de dólares. Que tiene una valoración de 1.500 millones de dólares. No tiene ningún sentido. Y aún encima, en el caso de las cripto, es que ni siquiera tienes acceso al equity de la empresa, a la propiedad de la empresa, ¿no? Entonces yo ahí es verdad que con las cripto tengo un poco de todavía, pues no sé, reservas, ¿no? Sobre a las valoraciones a las que están, al potencial que tiene. ¿Que se pueda utilizar de manera especulativa? Sí, no te digo que no, y seguramente si ahora viene otra alt season, pues de nuevo habrá mucha gente que haga bastante pasta. Nosotros es una cosa que también dentro del programa lo tocamos porque al final es una realidad que no puedes ignorar, pero no es el tipo de inversión con el que yo me siento más cómodo. ¿Por qué? Pues cuando tú hablas de una empresa o una acción, ¿no? Como Google, Meta, Alphabet, puede estar cara o barata, infravalorada o sobrevalorada, pero estamos hablando de términos más o menos razonables. Cuando ya te vas a las criptomonedas alternativas y sobre todo si ya no te vas más allá de un top 10, de un top 20, te vas a cosas pequeñas, es que para mí las valoraciones son ultra mega irreales, no tienen sentido con respecto al valor o a la utilidad que tiene el proyecto. ¿Que haya gente dispuesta a pagar por ello y que se revalorice en un por 5, un por 10, un por 20? Sí, pero es meramente especulación. No hay un valor real que lo sostenga. Cuando surgió el tema de los aranceles y los ETFs tuvieron esa caída, había muchos divulgadores en esta materia que aconsejaban empezar a invertir en oro, en un ETF que estuviera basado en... Porque, bueno, estar comprando oro todos los días, oro físico, pues va a ser un poco más complicado, ¿no? Para mí no es cómodo. Yo lo he tenido y me deshice del oro físico y digo, no tiene ningún sentido. Yo no quiero estar aquí con unos lingotes en mi casa que es que no tiene sentido. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que es una buena forma de intentar amortiguar esas devaluaciones de las monedas, como puede ser el euro, como puede ser el dólar? ¿O simplemente crees que surgió en ese momento porque al final, pues bueno, hay diferentes opiniones y había un momento de incertidumbre en el mercado y fue derivando un poquito hacia ahí? A ver, el oro es un buen refugio contra la inflación. Y si al final los gobiernos continúan emitiendo deuda pública y emitiendo dinero, pues al final el dinero fiat, los dólares y los euros se devalúan, que es lo mismo que decir que hay inflación, y por tanto, digamos que el valor del oro con respecto al euro y al dólar va a subir. Eso es macroeconomía y economía fundamental, ¿no? Entonces, si creemos que los países van a seguir emitiendo deuda, que es bastante insostenible, ya veremos a ver qué pasa con Estados Unidos y con esta posible crisis de deuda que se está empezando a hablar mucho del tema, ¿no? Si siguen imprimiendo billetes y tal, pues es fácil que tanto Bitcoin como el oro lo hagan bien, porque al final Bitcoin y el oro son dos recursos más o menos escasos, en el caso de Bitcoin más claramente escaso porque solo va a haber 21 millones y se supone que no va a haber más. Y el oro, pues bueno, se puede minar a la velocidad que se mina, pero es un recurso bastante escaso. Entonces, para protegerte contra esa posible inflación y contra ese posible uso indiscriminado y un poquito kamikaze de la deuda y de la impresión del dinero de ciertos gobiernos que estamos viendo en Occidente, pues sí que tiene sentido, o incluso cualquier momento, ¿no? El oro es una parte que puedes incorporar en tu cartera simplemente para reducir la volatilidad y para protegerte contra la inflación, principalmente. Para más cosas, pero para esas dos. Entonces, como una parte, de nuevo, de un portfolio diversificado, yo sí que creo que tiene sentido. Es verdad que también probablemente a medio o largo plazo te acabe haciendo que tu rentabilidad promedio baje un poquito, porque va a ser menos rentable que otros activos en promedio. Pero bueno, es un seguro, es una especie de seguro contra esas eventualidades. Una forma de diversificar un poco tu cartera. Eso es. Y que en esos momentos en el que tenga una caída tu cartera, te la amortigue un poco. Te la puede amortiguar y te puede servir también para decir, oye, resulta que ciertas cosas de mi cartera han caído bruscamente, el oro se ha mantenido o incluso se ha apreciado y en ese momento puedes utilizar el oro para venderlo e invertir en las cosas que han caído. ¿Sabes? Se puedes utilizar para ese tipo de cosas también. Hay muchas veces que tengo esta conversación con algunos amigos y hablo del tema de la inversión. Les digo, ostras, aunque sea 100 euros al mes,
invertir 100 euros todos los meses. Es lo mínimo. Digo, que es algo, y te dicen, pues es que yo no tengo 100 euros para invertir. Te digo, vale, pues 50. No podría, pues 30 puedes. Sí, ostras, pues invierte 30 ya, pero es que con 30 no va a haber una rentabilidad, porque claro, una cosa son 100 euros y es de, ostras, si no puedes 100, 80, 60 o 30, pero algo tienes que invertir. Entonces vamos a pensar en un Juan, que digo yo, vamos a poner el nombre de Juan, y vamos a pensar en esa persona que sí que me va a hacer caso y que va a invertir, aunque solo sea 100 euros al mes, Sí. que no es una cosa muy loca. ¿De qué forma podría diversificar un poquito su cartera? A ver, yo creo que si solo tienes 100 euros al mes, para empezar, voy a remarcar esto porque me parece importante, no me creo que Juan pueda hacer solo 100 euros al mes. Me creo que Juan no sabe cómo hacerlo. ¿Vale? Pero te digo que he trabajado con miles de personas y Juan, si me estás escuchando, te aseguro que puedes ahorrar más porque lo he hecho con todos mis alumnos, ¿vale? Pero bueno, quitando eso, si solo por lo que fuera tuvieras esos 100 euros al mes, pues hay carteras, me da igual, de Indexa, de Finicens, de MyInvestor y tal, algunas cada uno tiene sus características. Por ejemplo, a mí me gusta Finicens porque te mete también oro y te mete también activos reales dentro de la cartera. MyInvestor también está bastante diversificado, Indexa es otra opción también, ¿no? Y ahí estarías por lo menos diversificando en renta variable, tal vez en renta fija, incluso en otros tipos de activos reales, simplemente 100 euros al mes haciendo DCA y ya está. Si solo tienes 100 euros o si solo tienes la capacidad de invertir 100 euros, yo para mí creo que lo que tienes que hacer es empezar a invertir y está bien, pero no preocuparte tanto de la rentabilidad, sino a lo mejor preocuparte de cómo puedes o bien aumentar tus ingresos o bien reducir tus gastos para maximizar tu capacidad de inversión e invertir más, porque te va a ir mejor. O sea, te va a ir mejor preocupándote en intentar conseguir poder invertir 200, 300, 500 euros al mes, como sea, ¿vale? Cambiando de trabajo o consiguiendo un aumento. Hay mil maneras, ¿vale? Que eso también lo trabajamos en el programa. Que intentando conseguir una rentabilidad en lugar del 7, del 9%. Porque es que con 100 euros al mes es que no vas a llegar muy lejos. Por eso te digo que creo que hay que tocar las dos cosas. ¿Los enfocarías más a una cartera que ya tenga compuesta un broker antes de que ellos compongan una cartera? Sobre todo sí, porque con 100 euros es que el trabajo de elegir la cartera, de gestionarla, de elegir si ahora meto más SP500 o más Eurostock, o sea, lo primero que hay que tener conocimiento para hacerlo bien. Y lo segundo, que es que no merece la pena. Por eso digo que es que cuando tú ya estás invirtiendo más o ya tienes más patrimonio, sí que merece la pena hacer una gestión más activa de tus inversiones. Pero cuando estás en una fase tan incipiente, es que no te merece la pena. Te merece la pena más dedicar tu tiempo a aprender mejor cómo hacerlo, o aprender cómo ganar más dinero, otra serie de cosas, que realmente hacer una gestión muy activa, porque si tú tienes 1.000 euros o 1.200 euros que vas a invertir al año, el 10% son 120. El 12 son 130. Es que no te va a cambiar nada. Estamos hablando de 10 euros de diferencia. O sea, no te va a merecer la pena el tiempo que vas a invertir en optimizar, en no sé qué, en no sé cuántos, cuando estamos en esos niveles tan principiantes o tan iniciales. Otra de las conversaciones que tengo muchas veces y que les intento llamarles la atención, y soy muy pesado en este tema, es en la parte de las pensiones. En mi opinión, no creo que se atrevan a quitar el sistema de pensiones que tenemos actualmente, pero que sí, que la parte que nos va a llegar no va a ser una parte con la que una persona pueda vivir. Para que tenga una forma, pues que a lo mejor puedan ser pues 300 euros de ahora para una persona. Totalmente. Y que lógicamente, por mucho, aunque tengas una propiedad, no te da para vivir, para comer, para ir al supermercado, no te va a dar con esos 300 euros. Entonces, ¿qué opinión tienes del sistema de pensiones y si crees que va a perdurar en el tiempo o que va a modificar la forma en la que lo conocemos hoy en día? A ver, si yo, imagínate, o tú, o quien sea, montase una cosa igual que el sistema de pensiones, estaríamos en la cárcel. Eso está claro. ¿Vale? Porque eso es un esquema Ponzi o un esquema piramidal. Eso así de claro. Entonces, eso solo se puede hacer porque es el gobierno quien lo hace. ¿Vale? Entonces, eso es insostenible. Conforme la pirámide de la población que tenemos, conforme a este tipo de cosas, es insostenible. ¿Qué es lo que va a pasar probablemente? Pues lo que van a jugar, igual que con la deuda pública, pues van a jugar ahí también con la inflación. ¿Te van a bajar las pensiones? No, no te van a bajar las pensiones. Lo que tú bien has dicho, simplemente te van a ir subiendo las pensiones, pero a lo mejor te van subiendo un 1, un 2% y la inflación va a ir a lo mejor en algunos momentos al 3, al 4, al 5, al 8. Y de aquí a 30 años, cuando a lo mejor uno de nosotros nos jubilemos, o antes, ya veremos, 20 y pico, 30 años,
La gente a lo mejor se jubilará más tarde, se jubilará con 70, 70 y algo. Ahora en un país creo que lo habían aprobado ya, lo de los 70 años de la jubilación. Y aparte, pues sí, a lo mejor te seguirán pagando en vez de 1.500, 2.000 euros de jubilación. Pero es que de aquí a 30 años, 2.000 euros será, como tú bien has dicho, el equivalente a 200 euros de hoy, a 300 euros de hoy. Entonces, si quiere la gente protegerse contra esto, que yo creo que debería, obviamente, todo el mundo querer protegerse contra el poder vivir bien y dignamente cuando te jubiles, que además justamente en ese momento vas a tener menos energía, menos recursos, menos ganas para querer estar tranquilo. Pues lo que tiene la gente es que asegurarse eso. ¿Cómo? Pues mínimo acabar teniendo pues, una vivienda en propiedad y unas inversiones que te complementen esa jubilación. Que si el gobierno te va a dar 300, al equivalente a día de hoy, ¿no? Pues si tú dices, oye, mira, yo ya tengo mi casa pagada, perfecto. Luego, además, el gobierno me va a dar 300. Pues a lo mejor yo tengo otros 700 de mi plan de pensión, no un plan de pensiones al uso, sino de mis inversiones, ¿no? De mi patrimonio que yo me he construido, que va a ser mi plan de pensiones complementario, aunque no tenga esa figura legal, ¿no? De plan de pensiones, que me va a complementar eso. Y yo voy a tener pues suficiente como para poder vivir tranquilo, para no tener que andar preocupado. Oye, ¿tengo o no tengo para comprarme carne para este mes? Porque es que eso es lo que va a poder acabar pasando aquí en España. De hecho, hoy leía, ¿no? Ya hay 1 millón de personas en riesgo de pobreza en España. A día de hoy. 1 millón de personas. Nos dices esto hace 20 años y yo creo que la gente no se lo hubiera creído. Es que hay muchas cosas que no hace 20. Hace 10, 7 sí, años, sí. 8 años nos lo hubieran contado y no nos lo hubiéramos y creído. no nos lo hubiéramos creído. Totalmente. Pero tienes total razón. Quiero ir ahora para ir finalizando un poco con la parte de finanzas y luego entraremos un poco en una materia de emprendimiento porque tienes mucha experiencia también emprendiendo. Creo que puedes ahí aportar también un gran valor. La formación base. O sea, cuando vamos a colegio y la formación base que le dan a nuestros hijos y que nos han dado a nosotros. Y hay una cosa que no entiendo. El otro día escuché una noticia que decía que en Cataluña le daban formación para masturbarse a niños de 3 años. Y sin embargo, no se les forma, no digo a niños de 3 años, sino pues un poco más avanzado en la edad, en 7, 8, 9, 10 años, materias básicas pues para saber controlar sus finanzas, que es algo que le va a aportar un gran valor en su vida, porque al final todo el mundo va a tener que firmar un préstamo, todo el mundo va a comprar un vehículo y firmará un préstamo, probablemente vaya a comprar una vivienda y tendrá que firmar una hipoteca. O sea, al final todo el mundo lo necesitamos. O vámonos a una cosa muy básica, la renta. Estamos obligados a hacer una declaración de la renta que no nos forman para poder realizarla. Totalmente. Entonces, ¿cómo ves esta parte y si crees que esto va a cambiar? O sea, que toda esa parte divulgativa que estáis haciendo va a lograr dar ese empujón que haga que la sociedad obligue a los estados a que cambien en este aspecto. Desde luego esto está montado así a propósito porque interesaba, ¿no? Pero todavía sigue interesando hasta cierto punto tener buena mano de obra, gente que sepa obedecer bien, ¿vale? Y que sepa hacer 4 o 5 cosas básicas, pero pues que sobre todo que obedezcan. De hecho, por ejemplo, la universidad el otro día también, no sé dónde leí algo parecido, que dice la universidad, y hasta cierto punto es así, porque luego muchas carreras realmente, quitando cosas como medicina o alguna que realmente te capacitan para eso, lo que te enseñan es a estar 5 años seguidos sentados en una silla. Si eres capaz de estar 5 años seguidos, ya estás preparado para trabajar, ¿sabes? Es un poco eso. Entonces, es triste, pero es verdad que muchas veces la formación no te da cosas como productividad, inteligencia emocional, presentación, oratoria, negociación, no sé, programación. Muchas habilidades que hoy en día te serían infinitamente más útiles que lo que se enseña en las aulas, y ya no hablamos, pues como has dicho, de cosas como puede ser la masturbación. Es que me pareció muy estrambótico y era como, para ver si ya chocaba un poco la realidad. Luego también hay un tema de hasta dónde debería o no meterse el Estado, ¿no? Porque el Estado para mí te tiene que, digamos, dar una serie de conocimientos, ¿no? Y hasta cierto punto una serie de valores muy universales y muy establecidos, pero luego también hay una parte que debería dar la familia, ¿no? De decir, oye, a lo mejor si su padre o su madre deciden que le quieren hablar de este tipo de temas más de sexualidad a los 12 años o a los 10 y no a los 3, pues igual tampoco estaría mal que puedan decidir, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poco más político, más ideológico y tal, pero desde luego lo que sí que es inapelable,
que si tú en tu vida, en la mayoría de nosotros, nos vamos a enfrentar a una serie de cosas que requieren una serie de habilidades, lo lógico sería que el colegio te preparase para esa serie de cosas que todos vamos a hacer. O sea, comprar, vender, negociar, lo que te he dicho, productividad, programar incluso a un nivel básico, o hoy en día aprender a utilizar la inteligencia artificial, que es una nueva habilidad que también en Estados Unidos, por ejemplo, ya la van a poner a partir de septiembre. Y aquí en España ya veremos cuando esto empieza en las aulas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, finanzas, inversión también, ¿no? Obviamente. Todo ese tipo de cosas para mí desde luego deberían enseñarse, pero no interesan. Ahora, dicho esto, yo creo que esto está empezando a cambiar. Está empezando a cambiar primero por lo privado, porque la gente está tomando cartas en el asunto. Justo yo estaba dando hoy mismo, esta mañana, una charla en una empresa, una de las mayores empresas de España, que daba educación financiera a sus empleados, ¿vale? También he colaborado con ellos y les hemos preparado 2 vídeos, porque nos lo han pedido, uno para niños de 6 a 10 años y otro para niños de adolescentes, a partir de 10 hasta 16 o así, de 11 a 16, para temas de educación financiera, inversión y demás, ¿no? Luego, pues muchísima gente está pasando por nuestro programa, nuestras formaciones, o por otros. Y una cosa que es muy chula, un efecto secundario que está teniendo esto que me parece súper guay, es que muchas veces, como sabes, los niños se guían más por lo que te ven hacer que por lo que les dices que hagan, ¿no? Sí, está claro. Y entonces, cuando ven a sus padres haciendo a lo mejor nuestro programa, esto nos lo dicen muchos alumnos, y se pegan ahí pues todas las semanas, viene una hora, la sesión que tenemos en directo, tal, no sé qué, al final el niño le empieza a preguntar, le empieza no sé qué, y muchas veces acaban los padres con los hijos creando un plan financiero con ellos, un plan de inversiones, les abren cuenta de inversión. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos con los padres indirectamente ya está repercutiendo en esas nuevas generaciones, y muchos de los hijos de nuestros alumnos tienen ya hoy carteras, fondos o planes de diferentes tipos y ya están o invirtiendo o incluso alguno emprendiendo, que también eso suele acabar muy de la mano. Yo tengo 3 hijos pequeños, muy pequeños. El mayor tiene 3 años, para que te hagas una idea. Y el otro día, hablando con mi mujer, le decía, es que yo la propina se la compondría de otra forma. Fuera de que además le decía que la propina no podía ser un importe fijo, sino que tenía que ser un importe por objetivos que iba realizando, ayudando en casa, en la escuela, en el colegio, etc. Decía que un porcentaje de esa propina tenía que ir a un ETFs o acciones, algo que se le vaya revalorizando en el tiempo. ¿Sabes cómo trabajo Eso yo es muy eso? loco. ¿Sabes cómo trabajo yo eso? Mira, Cuéntamelo. igual te gusta. Sí, sí. Mira, yo tengo una metodología que la hablo con los padres y lo que les propongo es para que, porque por ejemplo, como tú bien dices, depende de cómo les des la propina o la paga, les estás incentivando una serie de cosas. Si tú se la das sin más, pues al final es casi como pues, una paguita, es como pues no, eso no sirve de nada, ¿no? Eso sería algo muy contraproducente. Si tú se la das por cumplir una serie de tareas, le estás incentivando a pensar como un trabajador. Si se la das por unos objetivos, le estás pensando pues ya de una manera un poquito más, digamos, empresarial o tal. Pero hay una manera también inversora. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Le decimos a los padres, mira, vosotros lo que tenéis que decir al niño es que si él, o sea, vosotros le vais a dar una paga base, imagínate, de 10 euros a la semana, ¿vale? Pero si él es capaz de ahorrar 100 euros, le vas a dar tú 12 euros a la semana. Y si es capaz de llegar a ahorrar 1.000, le vas a pagar 15 euros a la semana. Y si es capaz de llegar a tener en su patrimonio, por ejemplo, yo qué sé, 2.000, pues igual le pagas 20. Y de esa manera le extrapolas y le dices, ostras, o sea que cuanto más dinero yo sea capaz de ahorrar, más me vas a pagar. Ahora, en ese momento el niño no está invirtiendo, pero ya es ese rollo sí, ya está enfocado. No, tengo que ahorrar porque cuanto más dinero tenga, más dinero me van a dar por él, ¿sabes? Me gusta el poco. Se puede, me gusta, no le había dado la vuelta hasta ese punto. Y se puede combinar, quiero decir, que tú al final también puedes hacer, oye, mira, te doy una parte base para que tengas esto, pero luego, oye, objetivos. Y de esa manera, pues complementas, ¿no? Ambas. Vamos a ir yendo ya a esa parte más de emprendimiento. Tienes una gran experiencia, incluso porque he visto que has gestionado varios proyectos. En el LinkedIn es muy chivato. Sí, ahí está casi todo. Sí. Entrar en el LinkedIn y me ha ido dando información. ¿Tú crees que el emprendedor nace o se puede ir haciendo en el tiempo? Bueno, a ver, no sé si nace, ¿vale? Yo, por ejemplo, sí que es verdad que de pequeño a mí me encantaba jugar Monopoly y a mí yo fantaseaba como muy lo de, joder, qué guay ser empresario, me molaba la idea de ser empresario, pero yo lo veía como algo totalmente utópico e irreal, ¿no? Yo lo descarté mentalmente. Luego sí que es verdad que me despertó la curiosidad justamente un profesor de aquí de la Universidad de Zaragoza, de organización industrial, y que
fue el primero que me habló de la posibilidad real de montar una empresa. Y yo decía, pero joder, necesitas muchísimo dinero. Y él me decía, oye, no tanto, a lo mejor hay ayudas, hay subvenciones, empiezas pequeño y con el internet y tal. Y digo, ostras, pues igual esto tiene algo de sentido, ¿no? Y al final lo acabé haciendo y es verdad que yo me he dado cuenta de que cuando más feliz soy emprendiendo, porque me encanta esa sensación de tener mi propio proyecto, una misión, un propósito. Ahí me llena mucho. Mi experiencia personal es que me encanta, pero luego es verdad que también hay gente que a lo mejor lo prueba y no le gusta porque es muy estresante o porque, claro, también a veces ser empleado es muy cómodo. Es decir que te digan lo que tienes que hacer, cuáles son los planes, los objetivos, tiene su punto de comodidad. Bueno, ya hablemos de ser funcionario. Yo odiaría ser funcionario, pero hay gente que le gusta. Entonces, yo sí que creo que tiene mucho que ver con cómo es cada uno y que si a una persona pues le gusta mucho más la predictibilidad, la recurrencia, la constancia, pues igual ser funcionario o ser empleado por cuenta ajena es mejor opción. Si te gusta como a mí, pues el aprendizaje, el crecer, la incertidumbre, el resolver problemas, pues igual ser emprendedor, ser empresario es mejor opción. Pero luego es verdad que todo es un viaje y un camino. Ahí empiezas y yo cuando empecé no tenía ni pajolera idea. De hecho, antes de entrar en Lanzadera nos pegamos una leche espectacular y fundimos un montón de dinero, de mi dinero, porque ahí no tuvimos ayuda ni nada, sino que fueron mis ahorros y de mis inversiones, porque yo pensaba que, bueno, pues yo había trabajado, me había ido bien trabajando, me había ido bien estudiando, y digo, pues esto será parecido. Y no es para nada parecido, ¿no? Y ponerte a vender y conseguir que te compren el producto o el servicio es muy complicado, hay que saber hacerlo. Pero, bueno, ha sido un viaje, yo he ido haciendo muchas cosas y la verdad que para mí yo estoy encantadísimo de haber decidido dar el salto. Vamos. Ha habido una cosa que has comentado que me ha conectado mucho y es que de pequeño te gustaba la idea de ser empresario, pero que te fue desapareciendo un poquito la idea. Y ha conectado mucho porque a mí me pasaba eso de pequeño, que yo quería ser empresario porque veía que, ostras, pues como que no te iba a faltar de nada, como que podías tú gestionarte las cosas a tu forma. Y cuando decía que quería ser empresario de pequeño, se me reían. Pero ¿y tú de qué vas a ser empresario? Mi familia no es familia de emprendedores. Claro. Mi padre es médico y mi madre es enfermera, jubilados ahora los dos, pero bueno, han actuado como funcionarios en su actividad profesional. Y se me reían, y entonces como se me reían porque yo no sabía decir de que quería ser empresario, lógicamente un niño pequeño pues no sabe de qué, pues se me fue quitando la idea hasta que, bueno, llegó mi momento, que yo siempre digo que fue el momento de menos equilibrio en mi vida porque me acabé de separar y fue cuando decidí hacer las cosas que no había hecho, que no me había atrevido a hacer. Y entonces mi pregunta es, ¿qué fue lo que te hizo quitar esa idea? ¿Cuando era pequeño? Sí, cuando eras pequeño. Yo creo que fue algo progresivo. Yo creo que lo veía tan lejos, ¿no? Que era como decir... Bueno, de hecho, fíjate que en algún momento llegué a plantearme ser astronauta y ser el primer hombre que pisara Marte y lo veía más fácil que ser empresario. O sea, pero bueno, al final con el tiempo también descarté eso porque dije, bueno, seguro que será algún americano el que vaya primero a Marte. Y tal. Entonces, no sé, pues como que algo que lo ves al final que dices, cuando vas creciendo, dices, pues esto no puede ser, ¿no? Y igual que lo del astronauta, pues lo descarté, pues lo del empresario también lo descarté. Pero no creo que haya algo concreto, sino que pues lo que dices tú, que era algo tan irreal que yo creo que precisamente, o sea, lo del astronauta a lo mejor hasta me atreví a contarlo en voz alta, pero yo creo que lo del empresario ni siquiera creo que lo verbalicé nunca en voz alta porque era algo como, ¿qué dices? No tiene sentido. Como algo interno que te decías tú a ti mismo y ya está. ¿Has tenido experiencia en el proyecto de Lanzadera, con uno de los proyectos? Entonces seguro que hay muchos emprendedores que nos están viendo que les gustaría buscar inversores pero que no saben por dónde empezar. Cuéntanos un poco cómo lo hiciste y qué consejos le darías si se pusieran a proyectar ese camino. A ver, pues mira, habiendo hecho de todo y habiendo emprendido tanto con capital de terceros, porque en el caso de Lanzadera lo hicimos y hemos levantado más de 1 millón de euros, he tenido otras empresas en las que he levantado capital, en las que he tenido socios. Ahora, pues con algunas de las empresas que he hecho, lo he hecho bootstrapping, con mi propio capital y sin capital externo. Lo primero que diría es que se piensen muy bien a la hora de meter socios en la empresa y a la hora de levantar capital de terceros. Porque en muchos casos no es necesario, ¿vale? Y menos hoy en día con temas como la inteligencia artificial que te va a empoderar que flipas. Entonces, al final tú cuando estás bien levantando capital de terceros o bien metiendo socios al que le das una parte del accionariado,
estás vendiendo tu empresa por partes. Y precisamente tu empresa es lo más valioso que tienes como empresario, ¿vale? Entonces, lo que deberías intentar hacer es no hacer eso o retrasarlo lo máximo posible. Si evidentemente tienes una startup, de verdad, de lo que es una startup, algo tecnológico con una inversión inicial brutal y que durante meses o años vas a tener que tener un flujo de caja negativo, vas a tener pérdidas, pero luego vas a poder ser muy escalable y crecer, pues seguramente no te va a quedar otra que pasar obviamente por la parte de levantar capital, ¿no? Y en ese caso yo lo que diría es intentar retrasarlo lo máximo posible, no por el retrasarlo, sino retrasarlo en el aspecto de que si tú eres capaz de probar un MVP o de conseguir clientes o de hacer una serie de cosas, va a ser mucho más factible que levantes capital y vas a conseguir también hacerlo a un coste mucho menor. Vas a tener que vender menos de tu empresa para conseguir más dinero. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? General. Luego, a partir de aquí, el cómo hacerlo en detalle, pues en fases iniciales, yo sí que creo que si es la primera vez que emprendes, pasar por una aceleradora es muy interesante porque te van a enseñar muchas cosas, vas a estar rodeado de gente, será más fácil que vayas más rápido mejor, que te pierdas menos y que cometas menos errores. Y para levantar capital, lo primero, pues lo típico de las 3 Fs, ¿no? Los Family, Fools and Friends, o como quieras llamarlo. Familia, amigos e idiotas, en castellano, que son los primeros que suelen invertir en proyectos emprendedores. Luego, a partir de ahí, pues ya tienes diferentes vehículos, ¿no? Las aceleradoras a veces invierten, a veces no. Tienes también cosas como ENISA, préstamos participativos, ayudas, subvenciones, que es lo que te suele ayudar a arrancar en muchos casos. Y luego ya pues tienes Business Angels, Family Office, Venture Capital, diferentes vehículos que conforme vas haciendo rondas y vas creciendo y levantando más capital, pues bueno, cada vez son vehículos más grandes, rondas más grandes, valoraciones más altas, etcétera, ¿no? Pero para empezar, mi primer consejo sería intentar retrasar eso lo máximo posible. No porque ralentices tu empresa, ojo, no se malinterprete, sino porque muchas veces, y esto relacionado con lo que hemos hablado antes, si tenemos más dinero, nos gastamos más dinero. Y si tenemos menos dinero, nos gastamos menos. Pero eso no significa que hagamos menos cosas o peor las cosas. Muchas veces como empresario tú te podrías gastar infinito dinero. El tema es que tienes que ser muy selectivo y hay veces que si no tienes capital, pues te las apañas y las haces tú. Lo que te digo, hoy en día con ChatGPT puedes crearte un logo tú, solo por 0 euros. O puedes pagar a alguien en Fiverr o en otro sitio para que te lo haga por 300. O puedes pagar a una empresa para que te lo haga por 30.000. En ningún caso va a ser al principio lo que te haga vender más o menos, te lo aseguro. El tener un logo u otro, ¿no? Entonces, pues a lo mejor esos 30.000 euros están mejor usados en Meta para hacer anuncios, para captar clientes. Eso es un poco a lo que voy, ¿no? Vamos llegando ya al final de la entrevista y en esta última parte, después de bombardearos yo a preguntas, para que me resolváis un poco las inquietudes que creo que puede tener nuestra audiencia, incluso tengo yo muchas veces, os doy la oportunidad de que me hagáis una pregunta. Vale. No sé, a ver, una pregunta. Vale, pues no sé, como emprendedor o como empresario para ti, ¿cuál es el mayor reto que tienes tú, por ejemplo, a la hora de gestionar las finanzas de tu empresa? A la hora de gestionar las finanzas de la empresa, el mayor reto. Bueno, yo a nivel de financiero en las empresas, la empresa que más te exige financieramente es una comercializadora de electricidad, que es Caverdes. Es la comercializadora de electricidad porque es un producto que es muy financiero. Mucha gente se cree que es un producto muy comercial porque tú tienes que buscar clientes que te compren, pero tú al final necesitas mucho producto financiero para hacer tu actividad. Avales para garantizar la energía que estás suministrando y líneas de crédito porque necesitas estar adelantando continuamente dinero para suministrar a tus clientes hasta que finalmente puedes facturarles. Entonces, en esa parcela es en la parcela que más... Sí, ahí requiere una gestión mucho más sofisticada. Mucho más sofisticada. Luego tengo otras sociedades, una es una agencia de marketing, otra es otra consultoría, pero ahí ya no tenemos ni siquiera financiación bancaria. O sea, con nuestros propios recursos nos vamos financiando. Entonces es en esa parte en la que a mí me ha exigido más esa parte financiera. Pero al final lo has hecho, ¿no? Has ido aprendiendo, has ido creciendo y ya, pues bueno. Al final es una cosa que yo creo que en la empresa tienes que ir pasito a pasito con cuidado, que muchas veces, como tú bien dices, pues intentamos dar pasos muy grandes y poco a poco, conforme tú vas viendo el funcionamiento, pues te vas afianzando y vas dando pasitos más grandes. Y aún así hay muchas veces
que te puedes meter en problemas. Hombre, sí, totalmente. Cuando quieres dar 3 pasos seguidos en lugar de pasito a pasito, fácil que te tropieces. Es que es así. Nosotros, por ejemplo, en la crisis energética pasamos en 6, 7, 8 meses de comprar una materia prima que valía históricamente entre 35 y 42 euros el megavatio a llegar a comprarla a 700. Si me pasa a mí con los pisos, yo en ese momento tenía pisos y me han pasado facturas de 600, 700 euros de electricidad al mes. Con lo cual necesitas refinanciar la empresa para poder seguir teniendo ese circulante, para poder seguir suministrando a tu cartera de clientes. Es una locura. Eso es una locura. Entonces ahí te obliga. Por eso muchas veces cuando hablo con las entidades banqueras les digo, si es que hoy somos mucho más fuertes que hace 3 años o que hace 4 años, pero porque al final has pasado por un COVID, has pasado por una crisis energética y al final todas esas situaciones te obligan a crecer, o creces o desvaneces. No, sí, te tienes que blindar, tienes que poner procesos, tienes que poner sistemas que te permitan sobrevivir a eso, y una vez que sales de ahí sales fortalecido como empresa. Pero hay que sobrevivir, que muchas seguramente no lo hicieron. En las empresas sí que es verdad que no hacemos inversiones en finanzas, para que lo entendamos de alguna forma. No hemos dado ese paso. No gestionáis la tesorería de esa manera, ¿no? No la gestionamos así de esa manera. Sí que es verdad que desde hace un tiempo hemos hecho la composición de holding que absorbe a todas las sociedades, y sí que desde ahí sí que ya me he ido planteando, por lo menos, tener el pensamiento de hacerlo. Sí. Entonces, un poco por responder, un poco que imagino que también tu pregunta iba por ahí, sí que nos lo vamos planteando y sí que vamos teniendo esa inquietud, y que creemos que al final pues es una forma de sacar una mayor rentabilidad. Claro, al final yo esa estructura que tengo también. Yo a día de hoy tengo mi holding, que luego de ahí pues cuelgan las diferentes empresas y eso lo consolidamos en la holding, que es de donde invertimos también. Bueno, o sea, invertimos en algunas otras, porque tengo una que, por ejemplo, es de inversión inmobiliaria y eso lo hacemos también, ¿no? Pero arriba es donde consolidamos todo. Muchas gracias, Richard. Te agradezco mucho que hayas venido aquí a Emprende Radio. Llevábamos ya unas semanas comentando a ver si coincidíamos, ¿no? Si coincidíamos. Te sigo desde hace tiempo, ya te lo he comentado antes, la primera vez que te vi fue en el podcast de BLV, de Búscate la Vida. A través de ahí sí que me fuiste generando un poco ese interés, y sí que te he ido siguiendo en el canal de YouTube principalmente. Te diré enhorabuena por el contenido, porque me gusta mucho que divulguéis en esa parcela, porque yo creo que es muy importante que se le cambie la mentalidad a la sociedad. Ni ellos estamos. Nos han querido poner una mentalidad, digamos, que nos lastra, en mi opinión, y que, bueno, pues... Sí, desde luego nos limita, ¿no? Eso sin duda. Sí, y yo creo que todas estas personas que estáis divulgando desde hace ya un tiempo en esta parcela, yo creo que como en lo que menos hacéis bien, y luego a partir de ahí pues le puede aportar un valor, o puede hacer que esa persona tenga esa iniciativa para poder hacerlo. Y yo creo que cada vez la gente lo tiene más en la mente, y cada vez los jóvenes, hablas con los jóvenes y cada vez tienen más claro el tema de las pensiones, cada vez tienen más claro que tienen que invertir en alguna cosa. Muchas veces hablas con ellos y tienen incluso más mentalidad que sus padres en esa parcela. Totalmente, sí, porque al final también están más expuestos a los contenidos, a YouTube, a TikTok, a Instagram, a redes sociales. Y ahí es un poco donde se transmiten esos mensajes. Porque si tú lo único que ves es la tele tradicional, ahí no se transmiten esos mensajes. Al revés, ahí se genera un mensaje más de tranquilidad, de apoyo a todo está bien, todo está controlado. Claro, desde las redes es veces desde donde lanzamos esos mensajes un poco más de alerta, de decir, ojo, cuidado, que ahora esto funciona, pero a lo mejor de aquí a 15 o 20 años no, ¿sabes? Y no hay interés. Entonces, yo creo que esa labor es fundamental, y yo la verdad que me alegra de ser parte de este movimiento, ¿no? Que somos muchos compañeros en estos que estamos empujando, divulgando, elevando el nivel de conciencia y tratando de transmitir ese conocimiento que hasta hace poco era casi privativo, y ahora, pues bueno, cada vez está más al servicio de todos. Así es. Muchas gracias, Richard. Bueno, pues gracias a vosotros, y me alegro de haber estado aquí.